Luciana, nuestra psicóloga de Femular, que trabaja con nosotros también hace como 10 años y bueno, es un miembro muy importante del equipo. Nos ayuda un montón, tiene experiencia y con ella pudimos charlar sobre el tema de cómo acompañamos a nuestros pacientes. Sacamos una especie de protocolo que le pusimos un nombre, no inventamos nada, pero le pusimos un nombre que pre, intra, post, que le va a contar un poquito de experiencia. Y después también va a hablar de nuevas familias y nuevas formas no tradicionales de familia, que un poco se va a complementar con la charla del doctor Tabik, que al final. Así que Luciana, te dejo para que nos cuentes. De alguna manera intenté armar el Power en relación a las preguntas que más frecuentemente aparecen en los pacientes y también a nosotros como equipo. Y bueno, de alguna manera lo que quería esclarecer es el sentido del término de familia como institución, que si bien es una institución histórica, digamos, con el paso del tiempo lo que se ha mantenido me parece tiene que ver con que es un entramado de funciones, ¿no? Entonces, tanto la maternidad como la paternidad son significantes que vienen a nombrar esas funciones que se ejercen. Y en ese sentido ha aparecido el concepto de parentalidad para expresar lo que tiene que ver con las funciones fundamentales de la familia, que tienen que ver con el cuidado y la educación de los niños y como primera institución donde se inicia la socialización de los sujetos, digamos, que llegan al mundo, ¿no? Y en ese sentido, a mí me parece que por ahí estaba bueno destacar que si bien la familia es una institución que funciona a nivel universal, siempre se ejerce en la particularidad y eso es lo que explica que haya posibilidad de que hayan tantas familias diferentes como existen actualmente, ¿no? Entonces, de alguna manera, las posibilidades de ejercer la parentalidad son múltiples. La familia tradicional, digamos, conformada por parejas heterosexuales, parejas homosexuales, monoparentalidades que tienen que ver cuando una persona que no se encuentra en pareja decide embarcarse, digamos, en el camino de tener un hijo, y las pluriparentalidades que no creo que sean nuevas, me parece que eso ha existido siempre, lo que hoy en día, digamos, con los diferentes accesos que tenemos, eso se ha podido visibilizar, ¿no? Y lo que a su vez yo quería destacar es que haya o no haya un vínculo biológico entre los miembros de una familia, para mí siempre las familias, y es algo que siempre nos gustó conversar con el doctor, siempre son adoptivas en el sentido de que para que haya una familia ha de haber sí o sí una decisión de alguien o de al menos dos que decidan ocupar esas posiciones, ¿no? Y en ese sentido me parece que es fundamental el concepto de voluntad procreacional, que yo lo destaco para pensar la diferencia respecto a los casos de donantes, porque muchas veces las preguntas que plantean los pacientes en las consultas es, bueno, pero si alguien me dona, ¿qué sería? ¿Sería también madre de ese niño? ¿Vamos a compartir eso? Y me parece que justamente el concepto de voluntad procreacional es lo que permite establecer esa diferencia, porque no por nada los donantes son donantes, y me parece que ahí habita la diferencia fundamental y que es lo que se puede transmitir a los pacientes a la hora de que se presente esa duda, ¿no? O sea, el nombre lo indica, pero sin embargo la confusión siempre está a modo de temor. Entonces, de nuevo, lo fundamental tiene que ver con que alguien decida asumir esa función y un donante no decida asumir esa función, decide en todo caso donar gametos, ¿no? Bueno, un poco en relación a lo anterior, me parece que en ese sentido nuestro país es muy expresivo en la incidencia que tiene lo simbólico por sobre los organismos. Nosotros contamos con la ley de identidad de género, con la ley de reproducción médicamente asistida, con la ley de matrimonio igualitario, la ley de divorcio, y de alguna manera todas esas leyes ejemplifican, digamos, que no nos reducimos a nuestro organismo, ¿no? Que en tanto seres hablantes tenemos un cuerpo que se encuentra
atravesado por la historia de cada uno, y es eso lo que permite que hoy en día contemos en nuestro país con estas leyes, y que me parece que son todas celebrables porque justamente aluden al respeto de lo más singular que se encuentra en cada uno, ¿no? Y que en ese sentido, como humanos, lo que nos diferencia, digamos, de los animales es que tenemos la posibilidad del lenguaje, y en tanto está el lenguaje ya no funcionamos por una vía de estímulo-respuesta directa, digamos, hay un sinfín de posibilidades. Entonces, ante esa pregunta que yo planteé como título para conversar, a mi modo de ver, no es que existan nuevos modos de familia, sino que hay diversas maneras de ejercer esas funciones, ¿no? Que también me parece que es la vía para poder transmitir a los pacientes cuando se empiezan a plantear estas dudas en relación a que se enfrentan con una posibilidad que no conocían, y que a su vez se enfrentan con todo lo que está establecido socialmente a nivel de la tradición, ¿no? Y que indefectiblemente con los avances que tenemos de la ciencia, con los movimientos sociales, que de nuevo nuestro país es muy particular, me parece, en ese sentido, en el peso que tiene lo social, a su vez por la vía de los medios de comunicación y demás, contamos con mayor visibilización y mayor posibilidad de acceso, cada uno, digamos, desde su diferencia, y por ende también hay una diversidad mucho más amplia, ¿no? Bueno, un poco respecto a la función del psicólogo para acompañar estos casos, lo que primero resalté me parece que es lo fundamental a transmitir a los pacientes en caso de sugerirles un espacio psi, digamos, es que un psicólogo, al menos es mi lectura, no se encuentra en posición de evaluador, en el sentido de que es alguien que va a emitir un juicio respecto a qué debe o no debe otro sujeto, ¿no? Creo que en ese sentido, al menos yo no me considero con el derecho de decidir por otro respecto a su deseo. Entonces, más bien, en los espacios de consulta, por obviamente la vía de la escucha, que en ese sentido trabajamos muy distinto digamos que los médicos, porque no trabajamos con el organismo en sí, sino que trabajamos con la palabra, ¿no? Y que es un poco lo que permite la circulación de la palabra, es poder captar en cada sujeto los signos que hayan, ya sea del orden del malestar o del bienestar, y que obviamente trabajaremos en pos de reducir lo que tenga que ver con los signos del orden del malestar, para reforzar más bien lo positivo que permita hacer avanzar con las contingencias que vaya tocando a cada uno, ¿no? Bueno, como les decía ya, esto tiene que ver con que no funcionamos instintivamente, porque si funcionáramos instintivamente de seguro tendríamos muchos menos problemas, muchos menos conflictos, muchas menos preguntas, y un poco por ahí es complejo de transmitirlo, y tampoco los voy a aburrir con psicoanálisis, digamos, pero en la vida de cada sujeto hay significantes que comandan y que tienen que ver con ciertas marcas que se han establecido a nivel de su historia, ¿no? Que es lo que nosotros nombramos S1, que son los significantes amo, y que en la consulta siempre son los significantes que vuelven y aparecen, y que mayormente tienen una carga de saber, que es la asociación que se hace con otro significante, que suele ser negativa. Yo tomaba, sobre todo, me parece que está bueno tomar el ejemplo en base a lo que escucho mucho en las consultas de mujeres que deciden hacer un tratamiento solas, y cómo en principio muchas veces se presentan en relación a ese significante de ser sola con una carga de sufrimiento inmensa, ¿no? Porque por un lado la sociedad indica que hay que estar en pareja, porque sola puede ser leído como un castigo, sola puede ubicar a alguien en una posición de víctima. Y si uno empieza a trabajar sobre ese significante y a descompletarle de esas cargas de significados, pueden aparecer, digamos,
opciones bastante más vivificantes que tendrían que ver en todo caso con decir, bueno, sola es alguien que puede decidir, es alguien que puede ser independiente, es alguien que al fin y al cabo no está sola, porque es muy difícil no sé si es posible que alguien esté solo en este mundo, claro. Ay, perdón, te interrumpo, Sí. ¿no? Pero hay una sigla que no sé si ustedes conocen, que con quienes se identifican estas mujeres, que ellas se autollaman MSP, Madres Solteras por Elección. Entonces, MSP. Y la verdad es que Madres Solteras por elección, no sé si será por elección, algunas será por elección, madres todavía no son porque no han tenido todavía hijos, este grupo de mujeres, pero si hay algo de lo que siempre los psicólogos, tal cual, acuerdo con Luciana, hacemos mucho hincapié en que no están solas, porque es una sociedad, forman parte de una red, ¿no? Nadie cría a su hijo solo, es imposible. Quizás hay un núcleo monoparental, pero hay una familia o hay un amigo o hay un grupo. Un vecino, el que vive arriba, no sé, la cuñada. Y la misma escuela, pero a mí me resulta eso muy, muy interesante porque parece algo tan simple, pero con señalar eso a alguien le cambia toda la perspectiva, porque a veces está tan encerrado en determinadas significaciones que no se puede ver que hay otra manera de vivir, ¿no? Bueno, vamos al protocolo que hemos inventado acá en Fecundar, que le hemos puesto ese nombre que tiene que ver, digamos, con el circuito que hemos armado. Un poco lo que nos planteamos es que sea un lugar de acompañamiento psicosocial, digamos, ¿no? Porque más allá de lo psicológico, tiene que ver con lo que sucede también a nivel institucional, que somos parte de un entramado social y que por ende pasan cosas que tienen que ver con lo social. Y lo fundamental tiene que ver con promover la participación de los pacientes dentro de los tratamientos, ¿no? Y es lo que de alguna manera sugiere, por lo que venimos estudiando, la Sociedad Europea de Reproducción Humana y Embriología. Y, digamos, abrir este espacio da la posibilidad de alojar primero lo que tienen para decir, poder resolver, digamos, las cuestiones que aparezcan como pregunta, como duda, malestar, ansiedad, angustia, que es como lo más frecuente con lo que nos encontramos. A su vez también nos sirve como modo de optimizar nuestra propia comunicación como equipo de trabajo en relación a los pacientes y en todo caso mejorar lo que tengamos que mejorar nosotros a nivel de la atención. Y el circuito está armado en 3 entrevistas. Una que es previa al tratamiento, que tiene que ver más bien con la etapa diagnóstica, con las indicaciones médicas, pero también de alguna manera es una preparación para lo que va a ser el proceso del tratamiento que toque realizar. O sea, respecto a las ecografías, respecto a la punción, respecto a la vitrificación, respecto a la transferencia, las probabilidades, que está bueno porque hay veces que en las mismas consultas médicas por ahí están muy nerviosos y de alguna manera no captan algunas cuestiones importantes. Yo tengo la ventaja de que he estado en contacto previamente, digamos, en relación a lo que sucedía en los tratamientos, entonces me parece que, al menos desde mi experiencia, está muy bueno estar familiarizado con lo que son los tratamientos en sí, porque si no es muy difícil de saber de qué están hablando. Bueno, la segunda entrevista ya es durante el tratamiento, aproximadamente después de la segunda ecografía, y que tiene como finalidad sobre todo evaluar cuáles están siendo las estrategias de afrontamiento de los implicados, ¿no? También es una instancia donde se puede reforzar lo que tiene que ver con la información general, pero sobre todo para mí es la instancia clave para justamente trabajar con esto que hablábamos anteriormente, ¿no? Lo que funciona a modo de recurso positivo, obviamente que es algo que se va a apuntar para continuar, y en todo caso es la opción, la opción para poder cuestionar lo que tiene que ver para cada sujeto con lo que le genere sufrimiento, digamos, ¿no? De alguna manera que también ahí es el espacio en que se presentan
ciertas fantasías, que a veces también es el lugar donde se puede desmitificar ideas que se traen de afuera o que son transmitidas por otros. A ver, ahora no se me viene. Y bueno, en el caso, por ejemplo, de mujeres que reciben óvulos donados, una de las fantasías más frecuentes es la posibilidad del rechazo al niño por venir, y que de alguna manera me parece que despejar eso es también transmitir que para cada mujer, en todo caso, un embarazo es vivido de alguna manera como extraño, ¿no? Y que eso no tiene que ver porque hay el ingreso de alguien nuevo en un cuerpo. Y eso no tiene que ver con que sean óvulos donados o propios, y en todo caso tendrá que ver con lo que a ese sujeto mueva o le haga preguntas, ¿no? Y la tercera entrevista está pensada posterior a la transferencia, que es el momento, creo yo, de mayor ansiedad, porque además de que es el momento clave en el que se espera el resultado, también es un momento en que se corta con cierto circuito que se viene haciendo de consultas, de ecografías, de estudios, y de repente en esa etapa, que no están tan movidos en actividades, aparece mayor ansiedad, porque es el momento al que esperan, ¿no? Entonces, de nuevo, es otra posibilidad para despejar lo que pueda estar obturando en la progresión de ese proceso. Y que me parece, yo siempre eso lo refuerzo cuando trabajo con los pacientes, que va más allá de que sea un resultado positivo o negativo, digamos. Ya el modo en que eso se atraviese puede permitir que un resultado negativo no sea vivido, digamos, como una tragedia inmensa. Obvio que nadie de seguro va a estar contento con un resultado negativo cuando lo que esperan es un embarazo, pero me parece que es la posibilidad de que eso no se tome, digamos, tan a la tremenda. Y una tercera entrevista alternativa está planteada en caso de que se cancele el tratamiento, porque es la posibilidad de reelaborar y comprender el proceso que atravesaron, y por supuesto trabajar sobre la frustración y las dificultades que se puedan presentar ahí. Para los médicos, un poco, yo lo que quería era transmitirles la manera en que se puede indicar esto, ¿no? Porque como les decía, una tendencia muy frecuente es creer que si alguien va a un psicólogo va a ir a ser evaluado, va a ir a ser juzgado, va a ir a ser diagnosticado, y al menos para mí es algo del orden del tabú que se asocia muchas veces a nuestra práctica. Por eso me parece que es importante que como médicos puedan aclarar que no se trata de una instancia de evaluación, sino que más bien es del orden de un acompañamiento, que nadie va a decidir por ellos y por sobre sus cuerpos lo que vayan a realizar, y que en todo caso va a ser la posibilidad de despejar lo que esté apareciendo como dificultad. Entonces, yo lo que siempre sugiero es que se aclare que no son sesiones de psicoterapia, que en todo caso con eso pueden contar si lo demandan los pacientes, pero sí hay casos en que uno puede captar cierta gravedad y que puede indicar o sugerir con más énfasis que haya un espacio analítico, ¿no? Pero sobre todo aclarando que son entrevistas de acompañamiento del tratamiento. Por otro lado, explicando las finalidades que tienen que ver con aumentar su propia participación en los tratamientos, con aclarar las dudas, despejar los temores y fantasías que puedan presentarse, así como también es que lo usamos a modo de mejorar nuestra propia comunicación como equipos de trabajo. También sí es la posibilidad de captar si hay algún tipo de indicador de riesgo, que me parece que no se trata por ahí de caer en pensar de decirle a alguien no, vos no podés hacer un tratamiento, pero sí también es la posibilidad en ese punto de no ser negligentes cuando vemos que quizás hay alguien que está atravesando un momento de angustia desmesurada, que quizás convenga primero elaborar ese proceso, que se atraviese ese proceso antes de pasar por un tratamiento que sabemos que tiene una carga de invasión importante y que pueda implicar que un sujeto se desarme completamente, ¿no? A su vez, me parece que es importante transmitirles
que es la posibilidad para revisar cómo afrontar estos tratamientos y en todo caso mejorarlas en caso de que sea necesario. Entonces, como equipo podemos encontrar que la ansiedad, los temores, las dudas aumentan directamente en relación a los tratamientos, ¿no? Y que la mejor manera de llevarlo adelante es reduciendo al mínimo posible los factores que sean negativos y reforzando al máximo posible los factores que sirvan a estos pacientes para avanzar, tomando más bien actitudes pragmáticas ante la contingencia que les toque atravesar como ser los tratamientos, porque me parece que en ese sentido los tratamientos son una contingencia que probablemente la mayoría no lo haya querido elegir, digamos, a modo consciente, pero es una posibilidad. Entonces, la manera en que alguien lea su situación, la situación que le toca atravesar, también va a incidir en la manera en que lo viva, digamos, ¿no? Entonces, a veces hacer un corrimiento en la lectura respecto a lo que toca, que puede ser una salida por, no sé, la vía de la victimización, de decir por qué me toca atravesar esto, decir, bueno, esta es una posibilidad que yo tengo para seguir avanzando respecto a lo que quiero. Y bueno, es una posibilidad que encontramos para mejorar de alguna manera el proceso y los resultados. No digo que eso tenga que ver con incidir en un resultado positivo, pero sí me parece que el resultado sobre todo tiene que ver con cómo alguien finaliza un proceso que tiene cierta carga subjetiva importante. Muy bien.